Te sientas frente al plato. La comida está servida. Sin pensarlo, tu mano se dirige hacia lo más accesible. Un trozo de pan, un bocado de arroz, un tenedor cargado de pasta. El gesto parece automático, casi sin importancia. Pero dentro de tu organismo, ese primer bocado no es neutral. Ese preciso instante, antes de que se cuenten las calorías, antes incluso de que los alimentos alcancen el torrente sanguíneo, tu fisiología ya está tomando una decisión silenciosa. Y esa decisión determina si lo que comes esa tarde se va a utilizar como energía o se va a almacenar como grasa. Si tienes más de 50 años y sientes que haces las cosas bien, pero tu cuerpo no responde como esperabas, puede ser que el problema no sea lo que comes, sino con qué empiezas. Si quieres entender tu cuerpo de forma sencilla, suscríbete, porque aquí hablamos de salud sin complicaciones. La mayoría de las personas cree que ganar o perder grasa depende de cuánto comen, de qué tan saludable es su alimentación, o de cuánta disciplina logran reunir ese día. Pero la realidad es más precisa que eso. El orden en que comes envía instrucciones a tus hormonas mucho antes de que la digestión concluya. Dos personas pueden ingerir exactamente la misma comida, con las mismas calorías y los mismos alimentos, y obtener resultados metabólicos completamente distintos simplemente por el orden en que los comen. Un cuerpo permanece tranquilo, estable y eficiente. El otro se dispara, colapsa y almacena. Esto no tiene que ver con la fuerza de voluntad, tiene que ver con la señalización hormonal. Y el primer bocado lo decide todo. Lo que comes importa, pero con qué empiezas puede importar aún más. Generalmente se habla de las proteínas como alimento para los músculos, para quienes van al gimnasio, para sentirse saciado. Pero esa perspectiva ignora lo que las proteínas realmente hacen dentro del cuerpo. Las proteínas no son únicamente nutrición, son información. Y esta distinción lo cambia todo. Cuando las proteínas llegan primero al sistema digestivo, le comunican al organismo algo muy específico. La energía llegará de forma gradual, hay recursos disponibles y no existe ninguna emergencia. Cuando ese mensaje se recibe al inicio de una comida, todo el entorno hormonal de la siguiente hora cambia. El azúcar en sangre sube de manera diferente. La insulina se comporta de manera diferente. Las hormonas del hambre se modifican y las células grasas responden de manera diferente. Y aquí es donde todo empieza a tener sentido. Pero aquí viene la parte que casi nadie sabe. Antes de que los alimentos se conviertan en glucosa en la sangre, antes de que se libere insulina, incluso antes de que las calorías importen, el cuerpo ya está respondiendo. En el momento en que ves, hueles o pruebas la comida, tu sistema nervioso se prepara para lo que cree que viene después. Esta fase temprana se llama respuesta cefálica y es donde se determinan, silenciosamente, la mayoría de los resultados metabólicos. El cerebro predice de manera constante. Cuando lo primero que llega al sistema digestivo son carbohidratos refinados, la predicción es inmediata. La glucosa está a punto de dispararse. La insulina necesita elevarse con rapidez para proteger el torrente sanguíneo. El cuerpo se prepara para el desbordamiento antes de que ocurra. Pero cuando las proteínas llegan primero, la predicción cambia por completo. Los aminoácidos se desplazan por el estómago con mayor lentitud. Estimulan los receptores que señalan saciedad y control. El estómago retrasa su vaciado. El intestino delgado libera hormonas como el ILP-1 y el GIP, que le indican al páncreas que produzca insulina de forma controlada y proporcional, en lugar de un aumento brusco. Y al mismo tiempo, las proteínas activan el eje intestino-cerebro. Las señales viajan hasta el tronco encefálico, indicando que la digestión está en marcha y que no hay peligro. El cortisol comienza a descender. La grelina, la hormona que impulsa la urgencia y el hambre, empieza a bajar. Todo esto sucede incluso antes de que los carbohidratos entren al torrente sanguíneo. De este modo, cuando los carbohidratos llegan más tarde durante la comida, ingresan a un sistema que ya está regulado, preparado y en calma. La glucosa se procesa con mayor eficiencia, porque la sensibilidad a la insulina es superior en un estado de relajación. Los músculos absorben más glucosa. Las células grasas también reciben un mensaje distinto. En lugar de interpretar la comida como un excedente repentino que debe almacenarse, responden como si la energía se estuviera distribuyendo de manera inteligente. Por eso, el mismo plato de arroz puede generar curvas de azúcar en sangre muy diferentes, dependiendo de lo que se haya comido antes. El cuerpo no reacciona a los nutrientes de forma aislada. Reacciona a patrones, secuencias y expectativas. Y esto lo cambia todo. Una vez establecida esa calma inicial, los beneficios comienzan a acumularse de maneras que la mayoría nunca relaciona con el primer bocado. El apetito se vuelve más tranquilo. No porque estés forzando la restricción, sino porque las señales hormonales que impulsan la urgencia nunca se activan por completo. El péptido ya lleva y el GLP-1 se liberan antes, reduciendo el deseo de seguir comiendo mucho antes de que el plato esté vacío. Ese antojo de algo dulce a altas horas de la noche, con frecuencia nunca aparece, porque el azúcar en sangre nunca descendió. La energía se mantiene estable durante horas, no porque hayas comido menos, sino porque tu cuerpo distribuyó el combustible en lugar de desperdiciarlo.
Si este tipo de explicación te ayuda a entender lo que ocurre dentro de tu cuerpo, suscríbete, porque conocer estas señales puede cambiar la manera en que te cuidas todos los días. Esta estabilidad tiene un efecto en cascada sobre el metabolismo de las grasas. Cuando la insulina sube de manera lenta y predecible, la quema de grasa no se interrumpe por completo solo porque hayas comido. El cuerpo permanece metabólicamente flexible, capaz de alternar entre energía entrante y energía almacenada sin entrar en pánico. Además, los aminoácidos activan las vías de síntesis de proteínas musculares, lo que le indica al cuerpo que el músculo es un tejido prioritario. Cuando se prioriza el músculo, la glucosa tiene un destino productivo. En lugar de dirigirse hacia las reservas de grasa visceral, es atraída hacia las células musculares para reponer energía y favorecer la reparación. Esto reduce la presión metabólica, que en primer lugar, impulsa el almacenamiento de grasa. Con el tiempo, esa flexibilidad es lo que distingue a las personas que pueden comer con normalidad y mantenerse bien de aquellas que sienten que cada comida las hace retroceder. Y aquí viene la parte que casi nadie menciona. La insulina en sí misma no es la enemiga. Solo se convierte en un problema cuando se ve obligada a actuar demasiado rápido, con demasiada frecuencia y sin contexto. Cuando los carbohidratos encabezan la comida, la insulina se activa con urgencia, antes de que el cuerpo haya tenido tiempo de prepararse. Esa urgencia detiene la liberación de grasa y con el tiempo enseña a las células adiposas a ponerse a la defensiva. Comer proteína antes que los carbohidratos le otorga contexto a la insulina. Para cuando se libera, el cuerpo ya sabe cuánta energía va a recibir y con qué velocidad debe procesarla. Esto reduce los picos de insulina, incluso cuando la cantidad total de carbohidratos se mantiene igual. Numerosos estudios clínicos han demostrado que consumir proteínas antes que los carbohidratos reduce las fluctuaciones de glucosa postprandial y la demanda de insulina, especialmente en personas con resistencia a la insulina o prediabetes. Los picos de insulina más bajos preservan la sensibilidad a la insulina con el tiempo. Cuando las células no están constantemente saturadas de glucosa a alta velocidad, siguen respondiendo con normalidad. Y cuando la insulina y el cortisol dejan de potenciarse mutuamente, el almacenamiento de grasa ya no es la respuesta predeterminada del cuerpo. También hay algo que la mayoría no relaciona con el orden de los alimentos. La digestión se vuelve más eficiente. Las proteínas estimulan la liberación de ácido gástrico y enzimas digestivas, lo que mejora la descomposición de todo lo que viene después. Esto puede reducir la hinchazón, el reflujo y la fatiga después de comer. Síntomas que muchas personas atribuyen erróneamente a ciertos alimentos, en lugar de a la secuencia en que los consumen. Y también existe un componente neurológico que frecuentemente pasa desapercibido. Un nivel estable de azúcar en sangre implica un nivel estable de dopamina. Cuando la glucosa sube y baja de forma brusca, la dopamina hace lo mismo, generando antojos y búsqueda de recompensas más tarde. Cuando las comidas comienzan con proteínas, la dopamina se mantiene estable. No sientes la necesidad de picar ni de buscar azúcar, porque tu cerebro no está intentando corregir un desequilibrio energético. Por eso muchas personas reportan mayor concentración, un estado de ánimo, más sereno y menos bajones por la tarde, sin haber modificado sus calorías. El sistema simplemente está funcionando dentro del rango para el que fue diseñado. Incluso el sueño puede mejorar. Las comidas con proteína al inicio de la noche reducen la volatilidad de la glucosa nocturna, lo que disminuye los picos nocturnos de cortisol y permite que la melatonina suba de manera natural. La pérdida de grasa no ocurre porque te esfuerzas más. Ocurre porque el cuerpo finalmente dispone de tiempo ininterrumpido para recuperarse. Pero este mecanismo puede malinterpretarse. Priorizar la proteína no significa saturar cada comida con cantidades excesivas, ni combinarlo con alimentos ultraprocesados esperando el mismo efecto. Las barras de proteína altamente procesadas o los batidos azucarados no generan la misma respuesta hormonal que la proteína integral comida con calma. El estrés anula la secuencia. Si comes proteína primero mientras tienes prisa o estás emocionalmente alterado, el cortisol puede seguir dominando la señal. También es importante considerar el momento del día. Por la mañana, comer proteína primero puede ser especialmente efectivo, porque la sensibilidad a la insulina es naturalmente mayor y el cortisol ya está elevado. La proteína en ese momento estabiliza esa curva del cortisol, en lugar de permitir picos y caídas bruscas que generan fatiga y antojos horas después. Otro error frecuente es ignorar la fibra y las verduras. Son importantes no porque sean bajas en calorías, sino porque ralentizan la digestión, alimentan la microbiota intestinal y refuerzan la estabilidad de la glucosa. La proteína como primera opción funciona mejor cuando acompaña una comida equilibrada, no como atajo aislado, y es importante no esperar una pérdida de grasa inmediata como prueba de eficacia. Comer proteína primero suele mejorar primero la energía, el control del apetito y la estabilidad del azúcar en sangre, antes de que se observen cambios visibles en el peso. El cuerpo prioriza la seguridad interna antes de liberar energía almacenada. Quienes abandonan este enfoque porque
La báscula no se mueve en las primeras semanas. Pierden de vista lo esencial. La reparación está en curso aunque no se vea. La proteína primero no se trata de ser perfecto en cada comida. Se trata de establecer un tono que diga al cuerpo: desacelera, distribuye la energía, repara primero. Cuando ese tono es constante, la fisiología lo sigue. El hambre se vuelve más clara en lugar de más intensa. La saciedad se siente natural en lugar de forzada. La energía se estabiliza. Y la pérdida de grasa deja de ser el evento principal para convertirse en el subproducto de un sistema que finalmente se siente lo suficientemente seguro para relajarse. No tienes que transformar tu dieta de la noche a la mañana. Puedes empezar con la próxima comida. Da unos bocados de proteína primero. Observa cómo responde tu cuerpo. Presta atención a tu energía, a tu hambre, a tu concentración. Esa atención es donde comienza el cambio real. Con el paso de las semanas, las pequeñas mejoras hormonales se acumulan. Menos picos de glucosa significan menos bajones. Menos bajones significan menos cortisol. Y menos cortisol significa menos señalización hacia el almacenamiento de grasa visceral. Lo que comenzó como un ajuste simple se convierte, con constancia, en una transformación silenciosa del metabolismo. Suscríbete y sé parte de este cambio hacia una vida más consciente, más fuerte y con mejor calidad.